La noticia fundamental de hoy es que el abandono, no, la ruptura del consenso que se viene produciendo desde el 15 de mayo, que ahí es donde se rompió el consenso, produjo dos fenómenos. Uno fue la aparición de estas nuevas fuerzas emergentes, sobre todo de Podemos, y dos, que los modos hasta entonces tradicionales de gobernar, el entendimiento de los partidos políticos, los pactos que produjeron la corrupción, pues quedaron desconcertados. Y la prueba está hoy. Hoy, ¿cuál es la novedad que se ha producido en España después de un año aproximadamente de que está sin gobierno? Después de apoyar el análisis que ha hecho hace poco Roberto Centeno aquí, en esta emisora, de que lo dije aquí con mucha anticipación, que Rajoy quiere terceras elecciones. Y le ha salido mal la jugada porque se ha rendido el PSOE cuando él esperaba que iba a resistir. Todo el problema estaba en que quién asumía ante la opinión pública, ante los votantes, la responsabilidad de haber provocado las elecciones, que fueron presentadas ante la opinión pública como el peor de los males, el peor de los mundos posibles, unas elecciones. Y Rajoy, obsesionado por ese temor a que se le culpara, pues hizo todo para que pareciera que él no quería las elecciones, cuando en realidad al único que de verdad le favorecen es a él, y tiene plena conciencia de ello. Sorprendido por la rendición del PSOE, que también por otras causas, como es el hundimiento en las expectativas electorales del PSOE, a punto de desaparecer, a la desesperada, porque la ha conducido a un abismo, la terquedad y la falta de visión política de Sánchez, al borde del abismo, pues como mal menor ha decidido abstenerse, no todo, pero una parte suficiente como para que pueda gobernar Rajoy. Es decir, estamos ante un momento excepcional donde se rompe el consenso del 15M, aparece Podemos, le disputa la primacía de la izquierda al PSOE, el PSOE se hunde, quiebra. Se ha visto en la televisión el escenario, en el teatro que vimos de la ruptura interna del PSOE, era consecuencia de una ruptura anterior. Allí se manifestó en un día lo que ya se venía alarmado y viendo por todos lados. Bien, ¿qué sucede hoy? ¿Qué le ha pasado a Rajoy? Que es investido contra su voluntad. Él hubiera querido que no, pero ahora está ya investido, y como no puede hacer nada hasta pasado el mayo, hasta el verano, nada, aquí hasta el otoño no puede convocar otras elecciones. Ahí corrijo yo mi análisis a Centeno. No puedo hacerlo inmediatamente que se admita la posibilidad legal de convocar otras elecciones, no lo hará, pero después del verano, en el otoño sí. Y ahora el tema que interesa al análisis político: ¿qué tipo de reacción ha tenido el gobierno? Mejor dicho, ¿qué tipo de reacción tienen los partidos distintos, los estatales, ante la ruptura del consenso? Ese es el tema. Y se ve como, en primer lugar, el partido esencialmente franquista, el heredero de Franco, de Juan Carlos, de Fraga, de Suárez, de Aznar, de Rajoy. Ellos, después de Franco, tienen miedo a lo desconocido. No conocen lo que es la oposición ilegal, la clandestina. Creen que tiene mucho más valor de la que tienen. Habían visto sus manifestaciones tan grandes como las que convocamos desde la Plata Junta y la Junta que hice yo, en contra de la opinión de la mayoría de los partidos. Pero el éxito fue tan grande que la clase dirigente del franquismo creía que la oposición a Franco tenía mucha fuerza y tenía miedo que después de Franco esa oposición pudiera barrerlos. La prensa es la que tomó el clima de entonces. La prensa fue la que inició el camino de la reforma. Reforma y no ruptura, como lo que nosotros en la oposición predicábamos. No yo, todos los partidos, sin excepción. Allí no había ni uno, ni siquiera Felipe González, que propusiera la reforma. Allí eran todas rupturas democráticas, todos.
Y en un día, en una semana, se dieron cuenta los responsables de mantener el poder franquista, se dieron cuenta que era posible llegar a un pacto con la oposición, porque la oposición tenía tanto miedo o más que el franquismo para que la reacción a la muerte de Franco fuera más dura que el franquismo mismo, y quería pactar. Las libertades quería que llegaran por medio de un pacto, algo inconcebible, imposible. Jamás de un pacto puede salir una libertad que puede, si fuera verdadera, perjudicaría los intereses de ambos pactantes. Eso es imposible. Eso es no tener sentido común. Eso es no conocer la historia política. Eso es no saber la voluntad de los partidos, que es buscar el poder. En el consenso nadie busca el poder, todos quieren conservar lo que tienen. El franquismo no quería, tenía miedo. Y la oposición clandestina también más miedo. Y de ahí que Santiago Garrido se inventa literalmente algo inexistente, que se llamó ruido de sable. Un invento. Igual que Estados Unidos quiere inventarse a Putin como el heredero de la época de la Guerra Fría, y lo inventa, pues también la oposición española, después de Franco, cuando vio que tenía que definir ya y coger el poder, inventó el ruido de sable para pactar, para llegar a lo que se llamó después un consenso. Bien, ese es el momento actual, el que la situación de impasse que ha producido un año sin gobierno ha producido en el gobernante anterior, que era Rajoy, el miedo a perder el consenso, que lo había perdido ya, estaba perdido, y vuelve al consenso, pero con un ambiente distinto, y es que ya no están dispuestos a pactar como pasó a la muerte de Franco. Ahora él quiere, y como no puede decir consenso, consenso, dice diálogo, diálogo, diálogo. Y Rivera, un hombre de tan poquísima formación política, repite como un panoli, diálogo, 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 y no quiere más que dialogar. ¿Pero qué dialogar? Dialogar significa hablar, pero dialogar no significa acordar. Y si quieren, les basta con hablar, dialogar. ¿Y qué hacen los partidos del PSOE? El PSOE está hundido. El PSOE no tiene opinión. Si bastante hace con resistir como náufrago, agarrando a cualquier madero que flote. ¿Y qué es lo que flota en el ambiente? Pues es que lo único que flota en el ambiente ya no es ni siquiera Izquierda Unida, es Podemos, amenazando con la calle. Entonces ahora toda la política nacional estriba en quién ganará en Podemos. Si será Pablo Iglesias o si será Errejón. Pablo Iglesias quiere trasladar desde el Parlamento la lucha política a la calle y dice rodear el Parlamento. Sí, rodeo el Parlamento. Y en cambio Errejón le tiene terror, porque cree que, y en eso tiene mayor visión Errejón. Su cobardía, porque es un hombre mucho más cobarde que Pablo Iglesias, está de acuerdo con la templanza que exige los acuerdos. Así la cobardía de Errejón, de su carácter, de su temperamento, eso favorece los acuerdos. Por eso toda la prensa apoyará a Errejón, dejará a Pablo Iglesias solo. Y Pablo Iglesias se va a encontrar otra vez en una situación no deseada por él. Y es en la misma situación en la que estaba Izquierda Unida. Y es que va a recordar la batalla en la calle, en una posición minoritaria, con un parlamento en contra, aislado. Esa es la situación de hoy. Y Rajoy, ¿qué es lo que puede ofrecer Rajoy aparte de palabras, diálogo? Pues, por ejemplo, ¿qué dice El Mundo? Dice, Rajoy tiende la mano. ¿Pero cómo? Para tender la mano hay que tener poder. Y tiende desde el poder. No, no, no. Aquí es al contrario. Aquí es que está pidiendo que le echen una mano. Tender una mano es una cosa, que echar una mano es la contraria. Y Rajoy tiene necesidad de que le echen una mano. Él sabe que eso es imposible. Y por eso quiere dialogar, hablar con todo el mundo. Que está dispuesto a dialogar con todo el mundo. Hasta que se vea que es imposible gobernar y se le dé la oportunidad de volver a otras elecciones. Pero ¿qué dice en El País? Los titulares, lo mismo, exactamente igual. Es que Rajoy se compromete. ¿A qué se compromete? ¿A quién quiere comprometer? A él no. Cuando dice gobernabilidad, no está hablando de él. Cuando habla de gobernabilidad es para comprometer. Eso El País lo ha visto bien.
es para comprometer a todo el Congreso con él, hacerlo responsable, que si no gobierna será por culpa del Congreso, no culpa de él. Figuraros qué bufón y qué engaño de bufones, qué espectadores sin inteligencia, que no se dan cuenta esa tomadura de pelo de Rajoy. Es un taimado que está diciéndole a todos, vamos, quiero a todos, yo tiendo la mano, yo quiero gobernar con todos, quiero el consenso, quiero diálogo, diálogo y diálogo y diálogo, porque vosotros tenéis que facilitar la gobernabilidad. Y ellos entienden por gobernabilidad que la oposición no torpedea a Rajoy en minoría. Eso quiere decir gobernabilidad. Rajoy no se incluye dentro del concepto de gobernabilidad, él es el gobierno. La gobernabilidad la tienen que dar la oposición, que se deje gobernar, que acepte el gobierno. Esa trampa es la que está hoy en los periódicos, en las portadas de los periódicos. Y lo vais a ver los resultados enseguida. Porque lo único interés político que hay ahora mismo en España es quién va a vencer dentro de Podemos, si Pablo Iglesias o Errejón. Y es decir, si es la calle o el Parlamento los que van a definir la nueva política. Como el camino de Pablo Iglesias para movilizar la calle es muy cansado, porque no se puede estar todo el día haciendo... Y en cambio, la monotonía del Parlamento atrae a todos los parlamentarios porque les encanta figurar que trabajan y que están de moda, pues Errejón va a tener muchas más posibilidades de que triunfe su tesis en el Parlamento que Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias va a quedar reducido a una izquierda unida, pero no de los tiempos de Santiago, sino los últimos tiempos ahora de Cayo Lara, donde era izquierda unida, quería apoyarse más en los movimientos sociales que en el propio Parlamento. Es decir, ahora se va a conocer una época de retroceso en la intensidad de la vida política, de monotonía, de aburrimiento, después de lo que ha pasado. Y no va a haber más diversión que qué se le ocurrirá a Pablo Iglesias para entretener el personal, para que las televisiones y los periódicos tengan de qué hablar y nos divierta. El bufón ahora va a ser Pablo Iglesias. Lo demás es el aburrimiento del Parlamento, donde vamos a examinar a ver si la gobernabilidad que pide Rajoy para echar la culpa a todos los demás partidos va a triunfar con el fracaso de Rajoy y la necesidad de convocar en el otoño del año que viene unas nuevas elecciones. Eso es lo que se está ventilando en la política española. No hay otra cosa, porque no hay ideas, no hay ilusión, no hay confianza en los partidos. La corrupción ha llegado hasta el extremo que la médula de los partidos ya no tiene fuerza para sostener al partido. No hay un partido que esté libre de ella, ninguno, ni siquiera los que empiezan, si ya empezaron con corrupción, si la corrupción moral es muy anterior a la económica y es la base de la económica, y los de Podemos empezaron con una corrupción moral, y la corrupción moral es que desde la izquierda no se puede estar apoyando una monarquía. No se puede estar apoyando el régimen heredero de Franco. Eso es una falsa izquierda. ¿Cómo va a ser algo nuevo que Pablo Iglesias salga después de 15 o 20 años de estar militando en el Partido Comunista, donde el comunismo es un asunto que se deja a las calendas griegas? Eso es imposible. Pues hoy lo que vamos a comprobar ahora, durante este tiempo, es si la táctica de Rajoy de hacer fracasar, cuanto más dialogue, cuanto más oferta haga de diálogo Rajoy, más fácil va a poner que ante la opinión pública crea que son las demás fuerzas que no quieren ayudar al pobre de Rajoy. Y Rajoy va a volver a engañarlos. Y lo único ahí que tiene interés es ante la sociedad saber qué tiempo de resistencia tiene Pablo Iglesias para mantener el doble juego de estar dentro de las instituciones queriendo presentarse como una renovador de la política española, nada menos que desde un punto de vista revolucionario. La noticia fundamental de hoy es que el abandono